Masiva de renuncias y consecuencias de esto, claramente. Exacto, pero en estos momentos hay una crisis muy fuerte en el gobierno nacional. Recién acaba de salir a hablar en la Casa Rosada Vilma Ibarra, que es quien cuida la firma del presidente, Sí. es la voz del presidente, la mujer de confianza del presidente, y acaba de decir que el presidente aún no aceptó ninguna de las renuncias, de la catarata de renuncias que se sucedieron ayer, a partir de que el ministro del Interior, el poderoso ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dio... Fue el primero, ¿no? Fue el primero, te digo, creo que me enteré yo primero, como varios de los periodistas, de su renuncia a su cargo que el presidente, antes decís. que el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, vamos si quieren a contar un poco cómo se desarrolla esta historia. Hay una crisis institucional importante. ¿Por qué? Porque está quebrada a esta hora la relación entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación. Recién hablé con una de las fuentes que está trabajando en la intermediación para que el Frente de Todos no se rompa y la Argentina no quede de vuelta al borde de una crisis institucional que es El conflicto interna. fue la derrota, interpreto, y que es quién se hace cargo o quién se echa la culpa de esto, ¿sería? Exacto. Pase El de factura. conflicto empezó con la derrota electoral. Sí. El cierre de campaña del Frente de Todos, la vicepresidenta de la Nación habló 1 hora en su discurso. Sí. El día de la derrota electoral, el único que habló fue el presidente de la Nación, y esa misma noche empezaron los pases de factura que tienen que ver con quién es el responsable de la derrota. El triunfo tiene muchos la mala gestión, padres. claramente. No, está Claro, bien, pero pero le vas a la buscan poner pregunta un... de si perdió Alberto solo Claro. o ¿Quién perdió la perdió? coalición. Yo Ese creo pase de que perdieron Perdieron todos, todos. Perdieron todos. porque digamos la Sí. cámpora tuvo mucho que ver en el armado del... Subió Máximo al escenario a festejar con todos los zapaces, subió Kicillof a la Axel 19:30. Kicillof. Sí, Esto Si hubiesen empezó ganado así. estarían festejando todos juntos. Igual en algún momento el presidente y la vicepresidenta se han llevado bien, porque tengo entendido que siempre hubieron diferencias entre ellos. Sí, una cosa son las diferencias. Pensá que ella fue 2 veces presidenta de la Nación, él fue jefe de gabinete de su marido, estuvieron 10 años sin hablarse después de la crisis del Claro, pero ella lo unge a él, digamos. Ella lo unge por una necesidad Sí. electoral, porque ella tenía los votos, Caudal. pero no podía encabezar la fórmula. Ahora, ¿qué pasó? Hubo una comida entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner a solas para analizar cómo salir de esta crisis. ¿Qué le viene exigiendo el kirchnerismo al presidente de la Nación? Cambiar el gabinete. Cambia el gabinete y el presidente resiste ese cambio de Pero gabinete. ¿cómo se traduce el cambio de gabinete? Porque la gente por ahí no se acuerda los nombres. Te voy a decir los nombres. No, ¿a dónde van en el punto? ¿El cambiar para qué? O sea, el cristianismo le dice... O sea, Cristina lo que dice muchas veces que habla públicamente es que No hay que funciona. laburar, que no hacen Claro. nada. ¿Qué Los lee? funcionarios que no funcionan, lo ha dicho en un acto Sí. público. ¿Cuáles son? Ha hecho para ella, por ejemplo, en algún caso habló el principal es Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Sí. en su momento el ministro Guzmán. Hay varios que ella cuestiona en cuanto al funcionamiento. ¿Pero qué pasó? Ellos se reunieron. En privado, Cristina volvió a insistir con este cambio. ¿Cuál es la teoría de Alberto Fernández? ¿Por qué voy a cambiar el gabinete y mi círculo íntimo antes de la elección, antes del 14 de noviembre? Porque vos tenés una derrota electoral, vos cambiás el gabinete que se puede desgastar muchísimo hasta el 14 de noviembre, y él considera que el cambio tiene que ser después de la elección, que vos relances tu gobierno después. Él lo que piensa es ahora es el momento, y de hecho hoy era el día de los anuncios económicos que el gobierno tiene pensado hacer para intentar... No, el presupuesto está presentado, pero digo anuncios de aumento de asignación universal por hijo, incentivos económicos, lanzar planes de acción Ahora, que puedan... Perdón, no lo veo todo tan egoísta, porque en definitiva estamos todos pendientes, ¿no?, de qué ocurre. Digo, más allá de todo ¿no?, que parece como una muy pelea, desprolijo todo. como un puterío, ¿no? desprolijo. Perdón la expresión, ¿no? En la el medio gente está la sigue gente. sin que le alcance la guita para llegar al fin de mes, sin laburo. Exacto. Digo, ese es el gran problema, Ese es el problema de fondo. me parece, Ahora, ¿no? eso es Digo. lógico y es lo que está detrás de todas estas peleas, pero estas peleas existen. Sí. Ayer el presidente estuvo hasta las 2 de la mañana en Olivos con sus
círculo íntimo, Juan Pablo Biondi, Santiago Cafiero y también Julio Vitovelo, que es el secretario general de la presidencia, estuvieron hablando e intentando con un hombre clave en este escenario, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que intentó hacer un puente entre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Alberto Fernández. Ayer a la noche la frase que me dijeron a mí es: está todo podrido, el frente de todos terminó hoy. Esto era anoche. Anoche el ánimo era muy fuerte. ¿Por qué? Porque mientras el presidente volaba en helicóptero a encontrarse con el intendente Mario Ischia para hablar del tema de la derrota electoral, estaba la movida de Guado de Pedro, que fue una movida en cadena con 12 renuncias. Que se pusieron de acuerdo para renunciar en masa, digamos, en masa. Para que los que tengan que renunciar de verdad renuncien. ¿Sería esa la estrategia? Un apriete público hacia un presidente es una cuestión grave, porque socava la autoridad presidencial. Lo que te dicen desde el lado del kirchnerismo es: estas conversaciones fueron privadas, no fueron escuchadas, y después se optó por la otra estrategia, que es decir, bueno, te presento la renuncia. Empezó unas horas antes con Axel Kicillof, que tuvo una derrota histórica en la provincia de Buenos Aires, la pierde después de años un territorio del peronismo. claramente peronista. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, voy al punto, ¿no? Porque entiendo dónde vas al planteo, lo que estás contando, que es lo que pasó. Ahora, un gobierno que se construye sobre la base de un porcentaje, no sé en cuánto se puede estimar, de caudal de votos de Cristina Kirchner y muy inferior al caudal de votos de Alberto Fernández, cuando surge la coalición. Digo, sin necesidad de esta ruptura con renuncias, que no es el camino, me parece. Antes no se pudo definir un equilibrio en el armado del gabinete. Digo, en general las listas no se arman de acuerdo a lo que tracciona cada uno. Yo traigo mi 35, pongo estos ministros, el 10 es tuyo, pero sos el presidente, pones estos ministros. Digo, ¿eso quedó ecuánime en la mirada de los que están gobernando? ¿O siempre hubo, o mientras ganaba está todo bien y ahora que perdieron está detonado? ¿Se entiende? Mirá, creo que ellos dos tenían muy claro, Alberto Fernández nunca había ido a una elección él, con lo cual los votos claramente eran de Cristina, y también él construyó su propia autoridad siendo candidato a presidente. Cuando hacen los ministros, que faltaban muchos ministros, hicieron un balance en: Alberto pone gente de su confianza, y en cada ministerio donde estaba un albertista, el número 2 era de Cristina. Ese fue el esquema que se hizo. Alberto Fernández, cuando asumió, pidió pública y privadamente: yo no quiero el albertismo, yo quiero construir el frente de todos. Porque, ¿qué pasa? Todos los presidentes después terminan teniendo su propia línea interna. Con una figura tan fuerte como Cristina, Alberto Fernández dijo: yo el albertismo no lo quiero, no quiero que me armen una línea interna, seamos frente con todos. Todo funciona hasta que perdés la elección. Ahora, perdón, Pau, hablamos de Cristina, de Alberto Guzmán, Cafiero. ¿Dónde hay un proyecto? Porque los nombres son nombres propios, van, vienen, hoy están, mañana no cambian. Un proyecto, proyectos que que hagan. Y en relación que a la Argentina lectura, ¿no? salga. Debería haber una lectura en relación a esto que pasó en las PASO.